Con este tiempo y vamos a entrar en el tiempo de la palabra del Señor y estamos predicando expositivamente el libro de Gálatas. La semana pasada nuestro hermano Edgardo empezó con la introducción del libro de Gálatas y hoy vamos a ver, hemos titulado hoy en esta serie del libro de Gálatas el saludo y la autoridad de Pablo. Y vamos a leer el versículo del 1 al 5 del capítulo 1 de este libro. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo estaba muy preocupado, hermanos, muy preocupado por los creyentes de Galacia, de las iglesias de Galacia, y bastante contrariados en cuanto a los peligros doctrinales que les amenazaban. Los líderes judíos que apedrearon a Pablo en Listra siguieron o continuaron su intimación y persecución a los cristianos convertidos del judaísmo al cristianismo en Galacia. Fueron enemigos, hermanos, implacables del evangelio, y Satanás los utilizó para sembrar confusión y discordia en esas muchas otras iglesias recién nacidas. Muchos hermanos que se llamaban hermanos en las iglesias de Galacia, que eran judíos convertidos del judaísmo al cristianismo, estos hermanos, entre comillas, se hacen perseguidores de los cristianos gentiles griegos que estaban en estas iglesias. Hermano, pero sin embargo, algo mayor estaba dentro de estos judíos que tenían una profesión superficial de la fe a Jesucristo. Estaban haciendo mucho daño dentro de las iglesias. Ellos estaban diciendo, hermano, o enseñaban después de la partida de Pablo, porque Pablo funda las iglesias en Galacia. Estos judíos comienzan a enseñar una falsa doctrina en la iglesia. Ellos están diciendo que es necesario que para poder ser justificados tienen que obedecer las leyes ceremoniales mosaicas. Así que estos falsos maestros, Pablo les advierte a las iglesias, igual que hizo con los ancianos en Éfeso. Los judaizantes se levantaron del interior de las iglesias, hermanos, y esto es lo más triste. Se levantan dentro de las iglesias, de las mismas iglesias donde ellos nacen como cristianos, y perversan la doctrina que se le ha enseñado de un Cristo resucitado. Vamos a ver Hechos 20:30. Hechos 20:30 dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Qué triste, hermano, cuando usted dentro de su iglesia es una piedra de tropiezo para los hermanos. Eso es lo más triste que puede suceder. Jesús dijo que el que era una piedra de tropiezo dentro de su iglesia, que se pusiera una piedra de molino y se tirara a lo profundo del mar.
Una piedra de molino, hermano, es una gran roca. Y Jesús lo compara con esto. Dice, póngase esa piedra en el cuello y tírese al mar. Porque tú no puedes ser piedra de tropiezo dentro de la misma iglesia donde naciste como cristiano. Y eso estaba pasando dentro de las iglesias de Galacia. Judíos que habían venido del judaísmo a ser cristianos, ahora regresaban al judaísmo. Le explico algo aquí. ¿Qué enseñaba el judaísmo? El judaísmo enseñaba que para tú ser salvo tenías que seguir practicando las leyes ceremoniales mosaicas. Pero sabemos, hermano, que para ser cristianos, hijos de Dios, solo tienes que creer en Jesucristo. Tienes que ser lavado por la sangre de Cristo. Tienes que ser regenerado, transformado, justificado y santificado por medio de Cristo. Pero estos judíos, estando dentro de las iglesias de Galacia, nuevamente regresan al judaísmo. En otras palabras, son judaizantes. Y comienzan a enseñar estas doctrinas falsas ahora que el apóstol Pablo no está con ellos. Los judaizantes, hermanos, causaban gran confusión en las iglesias y pervertían con serias distorsiones el evangelio de Jesucristo. Vamos a ver ahí en el versículo 8 de Gálatas 1, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Cómo han transformado hoy en día el evangelio? ¿Cómo, hermano? Hoy en día el evangelio lo han distorsionado de una manera grande y la gente, como hay seguidores creyendo este falso evangelio. Hoy día usted escucha que gente desatan, ato a Satanás. Son puras locuras. Y esto no es bíblico, hermano. Están distorsionando el evangelio de Jesucristo. Nosotros no podemos atar a Satanás, hermano. La única manera que Satanás huya de nosotros es cuando nos sometemos a Cristo. Cuando somos sus hijos. Cuando nos comportamos como verdaderos cristianos. El diablo huye de nosotros. Pero nosotros no tenemos ni una autoridad de atar a Satanás, hermano. Y así ha distorsionado el evangelio. El evangelio está totalmente distorsionado, hermano. Hoy las iglesias de hoy en día contemporáneas son un circo, hermano. Son un circo. Ponen luces de colores, bailan. ¿Cuántas cosas uno no ve en las iglesias que no son bíblicas, hermano? Porque han distorsionado el evangelio. Y muchos siguen estas creencias. Entonces Pablo está preocupado, hermano, por las iglesias. Y le están diciendo en el versículo 8, mas si aún nosotros, el mismo Pablo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente al que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito por seguir otro evangelio. Así que estos judaizantes enseñaban que los gentiles, miren lo que enseñaban en aquel tiempo. Ellos enseñaban que debían de convertirse en judíos mediante la circuncisión, antes de que pudieran ser cristianos, y que todos los cristianos, tanto judíos como gentiles, eran judíos delante de Dios. Solo si permanecían subyugados en las leyes ceremoniales mosaicas. Eso es lo que enseñaban ellos, hermanos. Vamos a ver un ejemplo en Gálatas 2, versículos del 3 al 5. Dice así: mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse.
Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. Aquí estamos viendo que Pablo dice, nadie nos ha obligado a circuncidarse. Hoy las iglesias obligan a muchas cosas que no son bíblicas. Y hay muchos seguidores porque muchos, dice la Biblia, que quieren escuchar lo que ellos quieren, solamente escuchar. Vivir deliberadamente pecando y llamándose cristiano. Y eso no puede ser. Por estas razones, hermanos, por estas razones Pablo les recuerda a los creyentes de esta región de Galacia, versículo 9 del capítulo 1, dice, como antes había dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predique diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, tenemos que saber cuál es el verdadero evangelio. Yo siempre traigo un ejemplo de los cajeros de los bancos. ¿Cuántos billetes falsos hay? Hay un montón de billetes falsos. Hay muchas clases de billetes falsos. Ahora, cuando un cajero del banco toma un puesto de esto, el banco le va a enseñar el billete verdadero. No los falsos, porque hay muchos. Pero le enseña a que ellos sepan cuál es el verdadero dólar. Por eso es que ustedes ven cuando los cajeros van contando el dinero, ellos van tocando el dinero. Y si ellos sienten algo raro, ellos paran y revisan ese billete. Porque ellos ya saben cuál es el verdadero. Asimismo los cristianos, hermano. Ustedes por las redes sociales pueden escuchar muchas cosas. Pero usted tiene que saber cuál es el verdadero evangelio. ¿Cuál es el evangelio de Jesucristo? Ese es el que tenemos que saber. Y si usted sabe cuál es el evangelio de Jesucristo, usted inmediatamente cuando comienza a escuchar herejías, usted quita esa página y más nunca la vuelve a escuchar. Pero cuando usted escucha cualquier predicador, entre comillas, hijo de Dios, entonces usted está tan mal como el predicador. Porque no conoce el evangelio de Jesucristo. Tenemos que conocer, hermano, el verdadero evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Como antes había dicho, también ahora lo repito. Mire, el problema no es hoy en día. El problema viene desde el tiempo de Pablo. Si alguno predica diferente evangelio del que haber recibido, sea anatema. Así que, hermano, además de enseñar la necesidad de ser circuncidado y guardar la ley mosaica ceremoniales, los falsos maestros también dirigían sus ataques, hermanos, personales al apóstol Pablo con la intención de desacreditar su autoridad y por ende su doctrina. En consecuencia, Pablo se esmeró en reafirmar sus credenciales apostólicas. Así como vemos en estos versículos, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Una forma, hermanos, de negar la veracidad de un mensaje bíblico es negar la autoridad del que la predica. Cuando usted quiere desacreditar una palabra verdadera, desacredite al predicador. Y va a desacreditar la palabra. Y eso es lo que estaban haciendo los judaizantes. Los judaizantes se enfocaron a ir contra Pablo. Y por eso es que, hermano, en esta epístola de Gálatas, Pablo, si ustedes leen otra epístola, Pablo siempre empieza dando una
salutación grande. Vamos a ver un ejemplo, Efesios 1, capítulo 1, versículo 1. Miren todo el saludo que Pablo les dice a los efesios. Y puede leerlo en los Colosenses, Tesalonicenses, usted puede leerlo, pero miren lo que dice en Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús, que está en Éfeso. Gracias y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y el Señor Jesucristo. Él da una salutación grande. Pero aquí en Gálatas no sucede esto. Aquí en Gálatas no sucede esto. La salutación de Pablo es corta. Pablo, yo soy Pablo. ¿Y qué dice? Apóstol. ¿Por qué? Porque estaban contra la autoridad de Pablo. Estaban contra la autoridad de Pablo para desacreditar el evangelio de Jesucristo. Al parecer, los judaizantes habían convencido a algunos de los miembros de la iglesia de Galacia de que Pablo era un apóstol que se había nombrado a sí mismo sin una comisión divina. Y por eso, al comienzo de la carta, Pablo omitió los saludos personales acostumbrados y procedió de inmediato a establecer su autoridad apostólica acerca de cuál eran los detalles que ustedes van a encontrar más adelante del capítulo 1, del versículo 11, hasta el capítulo 21 del capítulo 2. Él va a aclarar todos la forma como fue llamado al apostolado en esos versículos. Así que el saludo breve de Pablo resume su autoridad, su derecho a hablar, su mensaje, las verdades que comunica y su motivo, su razón para hablar. Así que, hermano, en el versículo 1 y 2, dice, conforme a la costumbre de sus tiempos, el apóstol empieza su carta con la enunciación simple de su nombre. Pablo. Pablo es lo que dice. Y a continuación establece su autoridad como un apóstol. Primero, con base en su derecho de título de apóstol. Segundo, con base en la manera como fue elegido para tal oficio de apóstol. Y tercero, basado en su relación con los hermanos que lo conocían, con los hermanos de la fe. Así que vamos a ver ese título de apóstol que tiene ahí, Pablo apóstol. Dice, un apóstol, hermano, es aquel que es enviado a una comisión. Hay una gran confusión hoy en día. Hoy en día hay muchos apóstoles que ellos dicen que son enviados. Ok, son enviados. Pero el título de apóstol bíblicamente terminó después que murieron los 12 apóstoles y Pablo. Ya no hay apóstol. ¿Cómo se le llama a los que son enviados? ¿Cómo se le llama a ellos? A ellos se les llama misioneros. Misioneros. Ellos son enviados a otro lugar a llevar la palabra. ¿Por qué tengo que ponerme el título de apóstol? Hermano, todos esos que se llaman apóstol son hombres que están llenando su ego. Son puros hombres que se llenan de ego. Se creen más que Dios. Y quieren que se le aplauda. Llegó el apóstol. No, hermano, ya no hay apóstol. Y todos los que me escuchan, ya no hay apóstol. Dice Pablo, yo fui el último. El abortivo fue Pablo. Hermano del Maná de la Esperanza y los que me escuchan por las redes, ya no hay apóstol, no crean eso. Ni le haga tributo a un apóstol. El tributo es para Cristo nada más. Amén. No para un hombre. Hermanos, nosotros somos desechables. Hoy estamos y mañana no. Pero Cristo permanece para siempre.
no sigan apóstoles que no existen. Eso se llama cambiar el evangelio de Jesucristo. Si usted sigue a un apóstol, usted es un hereje. Tiene que cambiar a Jesucristo. Ponga sus ojos a Cristo. Mire a Cristo, que Él es el único que murió en la cruz por nuestros pecados. Así que, hermanos, en su empleo de apóstol, es un empleo básico y técnico en el término amplio al grupo original. Pablo fue parte no del grupo original que Cristo escogió a los 12, menos Judas. Tengo que decir menos Judas, porque Judas, fue escogido en el momento, pero después la Biblia dice que Judas fue escogido ¿para qué? Para perdición. Así que, hermanos, algunos teólogos ponen a Matías como apóstol. Porque dicen que la Biblia habla de Matías en Hechos 6, sí. Pero Matías fue escogido por Cristo o por los hombres. Por los hombres. Así que, hermano, yo personalmente no comparto que Matías pertenece a los 12. Yo creo, hermanos, que el número 12 es Pablo. Yo creo que el número 12 es Pablo. Aunque algunos teólogos creen que Matías entra, pero yo creo que fue Pablo. Así, hermano, que el Señor escoge a los 12, los elige para un ministerio terrenal. Vamos a ver Marcos 3, 14. Marcos 3, 14. Le dice la palabra. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Así que él los encomienda a un ministerio. Y fueron apartados para poner los cimientos, hermanos, de la iglesia primitiva y ser los canales, hermanos, los canales de la revelación completa y final de Dios. Los apóstoles, hermanos, no eran enviados por iglesias. No. Ellos le enseñaban a las iglesias. No confundan eso. Los apóstoles no fueron enviados por ninguna iglesia. Ellos levantaron los cimientos de la iglesia. Vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Qué dice ahí? Dice, y perseveraban. ¿Quién? La iglesia primitiva perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. En la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia permanecía en la doctrina de los apóstoles. Hay que estar claro en esto, hermano. Hay que estar claro en esto. Así que debido a que Pablo no se contaba con los 12 originales, pongan atención a esto. Como Pablo no fue escogido en ese momento cuando Jesucristo escogió a los 12, le fue necesario defender su apostolado. Como los otros apóstoles no tuvieron que hacerlo. Usted puede ver que el único apóstol que defendía su apostolado, ¿quién era? Pablo. Los otros no, porque los otros, la gente lo conocían que habían caminado con Jesús. Entonces ellos decían, Pablo no caminó con Jesús. Pero Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Pablo fue designado, escogido por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, era un apóstol. Pero muchos no creían y se iban contra la autoridad de Pablo. Pablo, hermano, fue testigo de una manera especial de la resurrección de Cristo. Mientras se desplazaba hacia Damasco para arrestar y encarcelar a los cristianos. Vamos a buscar Hechos 9, versículos del 3 al 5. Dice Hechos 9, 3 al 5, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco,
repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí vemos que Pablo tiene un encuentro personal con Cristo resucitado. Así que él tiene ese encuentro. Él conoce a ese Cristo. Ya Cristo está resucitado y él lo conoce en ese momento. Aquí quiero destacar algo. Pablo, ¿qué iba a hacer a Damasco? A perseguir a la iglesia. Él llevaba en su mente un arrepentimiento. No, él iba enojado hacia Damasco. Pero tiene un encuentro con Jesús. ¿Por qué toco este tema? Porque hoy en día muchos predicadores le dicen a la gente: ¿quién quiere recibir a Cristo como Salvador? Levante la mano. Nadie en las condiciones de pecador y muerto en pecado puede recibir a Cristo como Salvador, a menos que Cristo, Dios, toque su corazón. Nadie puede levantar la mano y decir: yo acepto a Cristo. Jamás. ¿Un muerto puede aceptar a Cristo? ¿Un muerto puede decirte yo quiero? La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que estamos muertos en nuestros delitos. Estamos muertos. El muerto no puede decidir nada. Pablo estaba muerto en ese instante cuando iba para Damasco. Él iba odiando la iglesia. Pero se encuentra con Jesús. Y Jesús transforma su corazón. Dice Ezequiel 36 que Él quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Entonces, cuando ese corazón de carne es puesto, Dios pone la fe necesaria para que creas en Jesucristo y puedas llegar a un arrepentimiento. Si Dios no hace eso, tú no puedes recibir a Cristo como Salvador. Es imposible. Por eso esta iglesia no cree en repetir una oración. La iglesia cree cuando Cristo transforma el corazón de una persona. Y dice la Biblia que por su fruto, solo los frutos pueden demostrar que esta persona encontró a Cristo como Salvador. Por su fruto los conoceréis. Así que Pablo, hermano, Pablo está defendiendo su apostolado, donde él dice que él conoció a Jesús en ese momento. Pero no solamente fue en ese momento. Voy a darle unas citas bíblicas donde usted puede encontrar los diferentes encuentros que tuvo Pablo con Jesús. Hechos 18:9, Hechos 22:17 al 21, Hechos 23:11, Segunda de Corintios 12 del 1 al 4, donde él sube al tercer cielo, al paraíso. Usted puede leerlo. Esas fueron diferentes oportunidades que Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo. Así, hermano, que de esta manera Pablo fue escogido. Dice el versículo nuevamente en Gálatas 1, Pablo apóstol, ya vimos que fue escogido, dice: no de hombres ni por hombres. Dice: no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Con motivo de las acusaciones de ciertos falsos maestros, según los cuales Pablo era un fraude, un ilegítimo apóstol que carecía de autoridad para enseñar y dirigir a las iglesias, él declaró con firmeza que la suya no era una comisión humana, hermano, porque él no había sido enviado por parte de hombre. Su apostolado, hermano, había sido asignado por comisión divina en el momento que él iba hacia Damasco. Vamos a ver lo que dice el versículo 5 de Hechos 9. Versículo 15 de Hechos 9. Versículo 15.
Dice, y el Señor le dijo, ve, ahora está el mismo Jesucristo enviando a Pablo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí estamos viendo al mismo Señor Jesucristo encomendando al apóstol Pablo. Así, hermano, que ningún medio humano tuvo parte en la asignación de la comisión apostólica de Pablo. El llamado original de Pablo al apostolado vino directamente por medio de Jesucristo, pero no solamente ahí, sino que por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué la Biblia, si Jesucristo y el Dios del Padre es el mismo, por qué lo menciona? Porque cada uno tiene una diferentes, aunque son el mismo Dios, el Padre y el Hijo, cada uno tiene diferentes actividades. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y Dios el Padre lo resucitó de los muertos, aceptando esa ofrenda que hizo Jesús con su vida. Entonces Pablo siempre está mencionando a Dios el Padre y a Jesucristo. Porque a pesar que son uno, dice 1 de Juan 5:17, que tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo, pero estos tres son uno. No son tres Dios, es un solo Dios, pero con diferentes funciones. Así que Jesús llamó a Pablo y lo apartó antes de haber tenido contacto con alguno de los demás apóstoles. Tras varios años de preparación divina. Vamos al versículo 17 y 18 de Gálatas 1. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pablo no tuvo contacto con los apóstoles hasta después de varios años. Así que vamos a ver ahora la asociación de Pablo. Dice, versículo 2 de Gálatas 1, versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. La tercera base de la autoridad de Pablo queda implícita en su referencia de hermanos, aplicada a las personas que lo acompañaron durante su ministerio, a diferencia de su propia identificación como apóstol. Pablo estaba rodeado de hermanos. ¿Por quién está rodeado usted? ¿Quién lo rodea a usted todos los días? ¿Con quién usted anda todo el día? Pablo estaba rodeado de hermanos. Usted va a caminar con los inconversos, ¿para qué? Para enseñarle la poderosa palabra de Dios. Para enseñarle el evangelio. Para vivir, porque cuando usted vive el evangelio, los que lo rodean van a decir, este es un hijo del Señor. Pablo estaba rodeado de hermanos. Y estos hermanos podían dar fe que Pablo era un apóstol de Jesucristo. De ahí se fundamenta la autoridad también de Pablo. De su apostolado que lo mandó, que se lo dio el mismo Jesucristo, el mismo Dios que resucitó a Cristo de los muertos. Y ahora también el testimonio de los hermanos. Como apóstol, estos hermanos hablaban a la iglesia en representación de lo que Pablo estaba haciendo. Usted puede leerlo en Hechos, todo lo que hay en Hechos respecto al apóstol Pablo. La iglesia derivaba su doctrina de los apóstoles, quienes a su vez la recibieron directamente de Dios. Vamos a ver Efesios 3:5.
Dice, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Nunca, hermanos, se habla de los apóstoles de la iglesia. Siempre se habla de apóstoles de Jesucristo. Porque los apóstoles no fueron enviados por la iglesia, fueron enviados por Jesucristo. ¿Ya? Jesús dijo a los apóstoles, versículo Juan 13:20. ¿Qué le dijo él a sus apóstoles? Juan 13:20. Dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aquí está bien claro, hermano. Jesús manda a los apóstoles a llevar el evangelio. Así que por cuanto la enseñanza de los apóstoles provenía directamente del Señor, los escritos de los apóstoles cuentan con la misma autoridad e inspiración divina de la palabra de Jesús. Mire, hay Biblias, yo tengo una, hay Biblias que ponen las palabras de Jesús en rojo. Entonces, equivocadamente, muchos piensan que esas palabras en rojo es la autoridad. Pero las otras palabras en blanco y negro no son autoridad. Muchos piensan eso. Y por eso es que a veces esa es una equivocación garrafal. Toda la Biblia tiene autoridad. Desde Génesis hasta el Apocalipsis. Porque toda la Biblia es palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que toda la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Así que lo que estamos viendo en Gálatas, respecto a Pablo, ¿quién lo inspiró? ¿Pablo era apóstol o no era apóstol? Amén. Tenemos que creer eso, hermano. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Así que como la Biblia es la propia palabra de Dios, estar sujeta a Dios equivale a estar sujeto a la Biblia. No es una amalgama de opiniones humanas, sino el cofre inmune de la verdad divina. Mano, sujetémonos a la palabra, no a lo que la gente nos hablan y dice. ¿Por qué mucha gente está en iglesias herejes y no saben que son iglesias herejes? ¿Por qué? Porque no leen la Biblia, porque no estudian la palabra. Y muchos creen que porque si te dicen, hermano, ya este es un hijo de Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Esa es una frase que usan los inconversos por todos lados. La sangre de Cristo tiene poder en sus hijos, en los escogidos. Pero un inconverso que anda viviendo como el diablo, la sangre de Cristo no tiene ningún poder ahí. Y si él muere, ¿para dónde va? Para el infierno. Porque ahí la sangre de Cristo no va a tener ningún poder. Solo en los hijos de obediencia, en lo que lo obedecen. Y por eso, hermanos, tenemos que creer la Biblia. Así que la mención de estas iglesias es breve e impersonal y se nota la falta de palabras efusivas que ocurren con bastante frecuencia en otras epístolas paulinas. La contrariedad que manifiesta ante su alejamiento del evangelio de la gracia la obliga a obviar elogios y comentarios personales, optando por un saludo apostólico simple para proceder de inmediato a la reprimenda doctrinal. Así que, hermanos, el versículo 4, vemos el mensaje de Pablo, versículo 3 y versículo 4. Dice, gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo,
conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Como Pablo explica, hermano, más adelante en la epístola, el evangelio que él predicaba no era según hombres, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Vamos a ver Gálatas 1, 11 y 12. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él está hablando, hermano, está enseñando su mensaje directo de Jesucristo. Dos de las palabras más preciosas relacionadas al evangelio dado por Dios son gracia y paz. La primera, hermano, que se menciona ahí, gracia y paz, la primera gracia es la fuente de salvación. Somos salvos por gracia. Y la segunda, cuando usted es salvo, usted va a tener, ¿qué va a tener? Paz. Usted va a vivir en paz. ¿Problemas hay? Sí hay. Hay problemas, hermano. Pero va a vivir en paz. Porque los problemas vienen y van, hermano. Pero usted tiene que depositar su paz en Jesucristo. Por eso es que Pablo dice gracia y paz. La gracia es la que te salva. Y la paz es el fruto de la gracia. Por eso tienes que estar en paz. La gracia es positiva, tiene que ver con nuestra posición firme en Cristo. Y la paz es el resultado práctico de esta aplicación. Si usted es hijo de Dios, tiene que tener paz. Qué triste que hay hermanos que son hermanos, pero viven atribulados. Atribulados, pero son salvos, hermanos. Pero viven muy atribulados. Porque no han llegado a gozar de esa paz que da la salvación en Cristo Jesús. Tenemos que vivir en paz. Estas dos fluyen por igual de Dios el Padre a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 4, Pablo dice un resumen sucinto del Evangelio verdadero y de la gracia y la paz, mostrando su naturaleza, su objetivo y su fuente. La naturaleza del Evangelio, la muerte expiatoria y la resurrección de Cristo. Dice el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Al pasar de la gracia a un sistema legalista de salvación por obras, los gálatas habían ignorado la importancia y el significado de la muerte de Cristo. Cuando usted le añade algo más a la salvación, usted se convierte en legalista. Usted se convierte en legalista. Y ya ha dejado a un lado el Evangelio de Jesucristo. El corazón del Evangelio, hermanos, es el sacrificio voluntario que Cristo hizo de sí mismo por nuestros pecados. La salvación no se gana con esfuerzos individuales, hermanos, para eliminar el pecado, sino que mediante la confianza personal en la promesa de Dios de perdonar el pecado por medio de la obra de Jesucristo. Su muerte expiatoria fue la parte más esencial del plan divino de redención, sin la cual todas sus enseñanzas y obras milagrosas habrían sido ilusiones carentes de sentido. Si Cristo, hermanos, si Cristo no hubiera muerto en nuestro lugar, tampoco habría resucitado por nuestro bien. Y si no hubiera resucitado, como Pablo dice, la predicación del Evangelio sería vana. Confiar en el Evangelio carecería de valor y todos los hombres seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vamos a ver primera de Corintios 15, versículos del 14 al 17. Dice así: y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios,
porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Así que, hermanos, la esencia del Evangelio es la resurrección de Cristo. Es la esencia del Evangelio. Y por eso es que Pablo le está diciendo a los Gálatas, ¿por qué se dejaron? Ustedes pueden ver Gálatas 3.1 y dice, ¿qué os fascinó? Vamos a verlo ahí. Este versículo es tremendo, este versículo Gálatas 3.1. Oh Gálatas, ¿qué cosa? Insensatos. ¿Quién los volvió locos? ¿Os fascinó? ¿Quién los volvió locos para no obedecer a la verdad? A vosotros que antes cuyo son Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué os fascinó? Hermano, si alguno de ustedes regresa a creer herejías de falsos apóstoles y falsos maestros y falsos pastores, tenemos que preguntar, ¿qué os fascinó para creer eso? Eso le está pasando a la iglesia de Gálatas. Ellos creyeron en un Jesucristo crucificado y resucitado. Y ahora vuelven a los rudimentos de la carne, del pasado. Y Pablo le pregunta, ¿qué os fascinó? Ya no creen en el evangelio verdadero. Ya no creen en ese evangelio. Ahora, ¿cuál es el objetivo del evangelio? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué es necesario predicar el evangelio? Y que Pablo estaba predicando. Vamos al versículo 4 nuevamente, al final. Dice, para librarnos del presente siglo malo. Para librarnos del presente siglo malo. Ese es el objetivo del evangelio. Librarnos de este siglo malo. El propósito del evangelio es librarnos a todos los que creemos en Cristo de este presente siglo malo. La muerte de Jesús fue una operación de rescate, hermano. El único medio posible para salvar a los hombres del mundo condenado y de la muerte eterna, dándoles vida eterna. Librarnos permite la idea de rescatar del peligro. Hermano, la palabra siglo no se refiere a un periodo de tiempo, no, sino a un sistema pasajero y transitorio que es malo. Hoy día a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. ¿Qué usted ve en todos lados? Cosas malas. Y lamentablemente la gente apoya las cosas malas. Y si usted dice, no, eso no es así, es así. Entonces dicen que usted está mal, no está en la onda. Así que el siglo se refiere a un periodo de tiempo, sino a un sistema pasajero y transitorio que es malo. En este caso, el sistema satánico que ha dominado al mundo desde la caída y lo seguirá dominando hasta que el regreso, que Cristo venga por segunda vez. El creyente, el Hijo de Dios, es rescatado del presente siglo malo por medio de los méritos de Jesucristo. Así que, ¿cuál es la fuente del Evangelio? ¿Cuál es la fuente del Evangelio? Y vamos a verlo aquí en la última parte del versículo 4. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esa es la fuente del Evangelio. La fuente del Evangelio salvador de Jesucristo es la voluntad soberana, amorosa, compasiva y generosa de nuestro Dios y Padre. Juan 3:16, todo el mundo lo conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, aquí viene ahora la cosa, todo aquel que crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes van a tener vida eterna? ¿Todo el mundo? Solo los que creen. Pero creer es lo que dice Gálatas 2:20.
Con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo. Ya Dimas no vive, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora hago en la carne lo hago por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es creer. Creer es humillarnos a Cristo y dejar la vida vieja. Si yo antes hacía cosas, ahora no las hago. Eso es creer. No es decir yo creo, porque usted le pregunta a todo el mundo y todo el mundo cree. Pero no todo el mundo obedece. Creer en Jesús. Creer en Jesús. Dice, conforme a la voluntad de nuestro Padre Dios. Es la fuente del Evangelio. Jesús oró así en el huerto. Escuchen esta oración. Jesús en Lucas 22, 42. Él dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Quiero decirle, hermano, que la voluntad del Padre no era pasar de su Hijo esa copa, porque de otro modo el mundo no podría salvarse. Fue la voluntad del Padre que su Hijo precioso muriera a fin de que todos los que confían en Él puedan vivir. El Padre envió al Hijo a morir y el Hijo puso su vida en rescate de manera obediente y voluntaria. En términos específicos, cada creyente es librado a causa de la voluntad de Dios en su gracia y soberanía. Juan, vamos a buscar rapidito Juan, capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Este es muy importante. Juan 1, 2 y 13, dice la Biblia. Muchos han leído este versículo, pero quizás no lo entienden. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen nuevamente la palabra creer, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso fue lo que le expliqué antes. Nadie puede decir yo acepto a Cristo como Salvador. Abre tu corazón. Pasa adelante. Recibe a Cristo como Salvador. Eso es falso, hermano. Uno llega a conocer a Cristo cuando Dios cambia tu corazón. Cuando Dios quita ese corazón de roca y pone un corazón de carne. Todo lo que involucra la salvación es de parte de Dios. El hombre lo único que da en esa transacción son sus pecados para que sean limpiados. Pero todo lo demás es de parte de Dios. Así que la salvación se separa por completo, hermano, de la voluntad humana y queda sumisa en las profundidades del decreto soberano de Dios. Nadie, hermano, nadie puede decir que va a entregar su vida a Cristo. Nadie. ¿Cuál es el motivo de Pablo? ¿Cuál es el motivo de todo lo que hemos visto? Está en el versículo 5 de Gálatas 1. Ese es el motivo. Dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo concluye su introducción a una doxología digna a un Dios que salva en gran manera. Su motivo, hermano, el motivo de Pablo para escribir a las iglesias de Galacia era reconocer, en último, reconocer que Dios es digno de gloria por los siglos de los siglos. Eso debe ser siempre para nosotros. Todo lo que hacemos, hermano, debe ser para la gloria de Dios. El fin supremo del apóstol fue glorificar a su Señor y llama a todos los creyentes en Primera de Corintios 10, 31. Vamos a buscarlo. Primera de Corintios 10, 31. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo ahí? Dice, si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por todo lo que hacen?
Menos por el pecado. El pecado no podemos darle la gloria a Dios. Tenemos que arrepentirnos del pecado. Pero tenemos que darle gloria a Dios hasta por un vaso de agua que nos tomamos, por un trago de agua, hermano. Esto es todo lo que Pablo está enseñando en Gálatas. Todo, hermano. Todo sea para la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Y la palabra amén expresa aquí la afirmación de vida que ratifica la dignidad absoluta de Dios para recibir gloria por siempre ante su provisión tan maravillosa de gracia y salvación eterna. Este libro de Gálatas, hermano, es precioso. Este libro de Gálatas, a medida que vamos avanzando, vamos a ser llenos de conocimiento. Pongamos nuestra vista en Dios, hermano, y en su palabra. Estudiemos la palabra, hermano, que al estudiar la palabra nos va a dar vida. Nos va a dar vida. Pongámonos en pie. Padre Celestial, que estás en los cielos, te damos gloria y honra, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra tan poderosa. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de escucharla, de aprenderla. Ayúdanos, Padre, a vivir el verdadero evangelio, donde todo lo que se hace es para tu gloria. No para los hombres, sino para ti, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos. Te pido, Padre, por aquellas personas que no te conocen, toca sus corazones. Padre, regenera sus vidas, Señor. Y ponle en sus corazones el deseo de arrepentimiento. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén.